Bien, mientras se van conectando, chicos, hola, hola, ¿cómo me copian? Hola. Sí, doctor, se escucha bien. Bien. No sé qué pasó, ¿no podían ingresar hace rato? Sí, rechazaba el link, dice que ya no era válido. Es raro. Bien, a ver, mientras van ingresando, vamos a clarificar este tema. Es muy importante porque es muy usual, muy usual. Van a ver mucho de esto y van a ver un sinnúmero de poderes que tengan la facultad concedida por el 471, ¿ya? Cuando existe esa facultad establecida en el artículo 471, en los distintos poderes que les vayan a poner en conocimiento, pues están hablando de un contrato consigo mismo, ¿ya? Que con seguridad, al haber otorgado el titular con esa facultad prevista en el artículo 471, ya ha brindado su consentimiento, ya está consintiendo que el representante legal del apoderado pueda suscribir o celebrar contratos consigo mismo, porque de lo contrario no se citaría el artículo 471 dentro del poder, ¿cierto? No lo haría. El hecho de citar y reconocer esa facultad de manera expresa y textual en el contrato hace ver de que el titular, el vendedor, en el ejemplo que estamos manejando, ha prestado su consentimiento expreso para que el representante pueda celebrar contratos consigo. ¿Ya? Mientras se van conectando, vamos a ver. A ver, ¿cómo se fracciona un contrato consigo mismo? Vamos ver, vamos a poner acá como encabezamiento, señor notario, a ver, siguen usando los chicos, mientras se van conectando, señor notario de fe pública, ¿ya? Vamos a ponerlo acá. Vamos a establecer acá el preámbulo. Entre las escrituras pueden cargo, ¿sí? Para que de repente se pueda entender, ¿sí? Nos vamos a ir a la primera cláusula, ¿ya? A la primera cláusula de las partes. De las partes. Y ustedes saben, ¿no? Que se establece, dirá usted que son partes del presente contrato las siguientes personas. Vayámonos directo aquí. 1.1. Sandro es el dueño, el titular del poder y es dueño del lote. Está con un representante legal, con un apoderado, que es Pedrito, y Pedrito es el que se le está comprando el lote. ¿Y cómo plasmo las dos partes que deben existir en el contrato? Pues bien, voy a establecer acá Sandro Molina Choque, mayor de edad, voy a mayor de edad, hábil por ley, con carnet 5678-903 Cochabamba, por así decirlo. ¿Ya? Establecer Cochabamba, soltero,
Contador, domiciliado en la Avenida América 700 de esta ciudad. Representado, ¿sí? Representado legalmente Por por Pedrito. Pedrito Quiñones, no, Quispe Almendras. Según testimonio de poder número 678, quebrado 2021, vamos a 78, quebrado 2021, otorgado ante Notaría de Fe Pública número 6, a cargo del doctor Juan Calvimón. Fecha 10 de marzo del 2021. Bien, para efectos del presente contrato se denominará el vendedor. ¿Sí? Doctor, Sí. aquí no es necesario ya detallar el poder, la característica del poder. No, simplemente citarlo, porque ese poder va a ser parte de la minuta de transferencia. El notario va a transcribir ese poder y especialmente las facultades conferidas en ese poder. ¿Ya? El comprador va a ser Pedrito Morales Arce, lo propio, mayor edad, por ley, con carnet, tal, y demás datos, vamos a dejar así. Vamos a ensanchar, vamos a levantar esto un poquitito, ¿sí? Demás datos, digamos. ¿Ya? Puntos suspensivos. Quien para efectos presente contrato será el comprador. ¿Ok? ¿Hay o no hay las dos partes del contrato? Ay, Sí, lo doctor. hay. Ay. Ay, doctor. Hay. Doctor, pero una aclaración. Entonces, el representante legal es Pedrito Quispe Sí. y el comprador es Pedrito Morales. Yo no entiendo Perdón. Sí, me he equivocado, chicos, me he equivocado. eso. Pónganle Pedrito Quispe Almendras, ¿ya? Tiene razón Ana María. Pedrito Quispe Almendras, el comprador. Ahí lo voy a dejar. ¿Listo? Las dos partes, vendedor y comprador, están. El vendedor es Sandro Molina, Choque, propietario, que para este acto, que para este documento, está siendo Le da un representado por Pedrito, ¿cierto? Con las facultades específicas en el mandato o poder que ha dado. Cuando Pedrito firme como vendedor, lo está haciendo a cargo o por cuenta del titular Sandro Molina, porque en el poder está especificando las facultades que le está otorgando. Poder transferir, vender. Está pagando, seguramente en la segunda cláusula, en la tercera, que es del objeto y precio, se va a establecer que el inmueble se está pagando en $80,000. Está evitando, ¿sí? Está utilizando la excepción de evitar que haya conflicto de intereses.
Entonces, en el poder, al haber otorgado el titular esa facultad de insertar el artículo 471 del Código Civil, y quiero pensar que por ahí va la pregunta de Juan Carlos cuando decía, no es necesario desglosar el poder. Acá en el encabezamiento no, porque quien se va a fijar, primero, si tiene potestad del representante legal para autovenderse, es decir, contratar consigo mismo, es el abogado de la parte compradora. Después, el notario va a verificar el poder, ¿no? Y no se desglosa mucho, les cuento, en el poder, vamos a practicar más adelante, porque prevé más o menos una leyenda que dice, al efecto le faculta conforme al artículo 471 del Código Civil a contratar consigo mismo, nada más. Así textual se escribe, ¿no? Entonces, en la parte del objeto, a veces sí ponemos compra que la realiza conforme la facultad o venta, compra-venta que la realiza conforme la facultad prevista en el artículo 471 del Código Civil, que consta en el testimonio de poder como en calidad de representante, más o menos así. Porque no se olviden que cuando algún documento, alguna transferencia es realizada con poder, el poder se transcribe en la protocolización del contrato. Íntegro el poder. ¿Para qué? Para identificar que ha firmado con esa facultad. Esta es la manera de contratar consigo mismo, pero cuidando especialmente, y en la práctica jurídica eso es lo que se hace, especialmente que no haya conflicto de intereses. El momento que a este contrato Pedrito le ponga un monto menor, ya está generando un conflicto de intereses, por tanto ese contrato va a ser recurrido de anulado, con seguridad. Pero la ley permite, pues también, el consentimiento del titular al dar el poder con esa facultad está consintiendo evitar el conflicto de intereses. Por tanto, al pagar el precio señalado, está consintiendo también de que está cumpliendo con el monto impuesto por el titular, por tanto, no hay conflicto de intereses. Esta es la manera de suscribir, chicos, un contrato consigo mismo. Ese 471 del Código Civil, ustedes lo van a ver mucho. Lo van a ver mucho. ¿Ya? Entonces ya saben, es la forma adecuada de interpretar el artículo 471. ¿Alguna pregunta? Doctor, y al estar haciendo esas cláusulas también está cumpliendo con la ley, ¿verdad? Completamente. Y ahí, doctor, y las firmas tienen que aparecer en las firmas de Ah, Pedrito. muy bien, muy bien. ¿Qué pasa con las firmas? ¿Quién va a firmar? ¿Cómo va a firmar? Dos firmas, a ver, les voy a preguntar. Vamos a volver a la pizarra. Por favor, no olviden registrarse en el chat del Zoom, chicos, para efectos de control de asistencia. A ver, vamos a borrar. Listo. Y vamos a Doctor, trasladar esto acá. Sí, ¿quién me habla? sí, doctor, en las firmas, por ejemplo, hay que hacer notar que es que es apoderado. Sandro Molina era, ¿no? Sandro Molina Choque, ¿estoy bien? ¿Estoy bien, Sí, chicos? Sí, doctor. Pedrito, Vendedor. Y el otro era Pedrito Quispe. ¿Qué más era? almendras. Almendras. Perfecto. Y Pedrito Quispe
Almendras. Bien. ¿Cuál de estos dos formatos es lo correcto? Poner debajo de la fecha de la minuta Sandro Molina Choque vendedor y a un lado de él Pedrito Quispe Almendras comprador, o Pedrito Quispe Almendras vendedor apoderado, comprador abajo. El de abajo, doctor, sería Ajá. Pedrito Quispe Almendras, vendedor, apoderado, comprador. ¿Sí? Esa El último, doctor. sería la forma correcta. No creo, doctor. ¿No crees? Ana María, ¿cómo tendría Primeros pues, estarían haciendo el contrato. que ser? Mm, Yo creo que tendría que figurar uno que diga Pedrito Quispe Almendra, vendedor apoderado, y el otro tendría que ser como comprador aparte. O sea, no poder unir así los dos términos, no sé, no lo veo. Pero ahí se está detallando más que Pedrito Quispe es el apoderado. Me encanta cuando hay debate. Doctor, sería Sandro Molina Choque vendedor en el lugar donde está y Pedrito Quispe Almendras vendedor apoderado comprador. Tendría que subir donde dice Pedrito Quispe Almendras comprador. ¿Por qué? Porque aún esta persona es vendedor y está apoderado. En cambio, ya cuando va a pasar a comprador, o sea, ya va a ser de él. Ahorita tiene esa palabra donde dice apoderado. Entonces, pienso que eso todavía tiene que ir como segundo y Pedrito Quispe Almendras en medio. Sí, tiene lógica, pero les cuento que en la práctica se maneja así. Es decir, que Pedrito firma en las dos calidades una sola vez. Pedrito Quispe Almendras, vendedor apoderado y abajo comprador. O sea que en los contratos consigo mismo, por lo general, van a encontrar una sola firma con ese pie de sello. Entonces, doctor, ya no, pues no tendría lógica, Sandro, su Ya, nombre, porque ya no va a haber firma. ya no, porque exactamente, Sandro no está, Ajá. ¿no? Está su representante legal, quien está firmando un contrato consigo mismo, al mismo tiempo, como representante legal del vendedor, y por otro lado está firmando como persona natural comprador. Esa es la figura. Están las dos partes. El vendedor es Sandro Molina, pero en este acto está actuando por medio o representado legalmente por Pedrito. Poder. ¿Vale? Por poder, muy bien. Y como comprador está actuando como persona natural, independiente. ¿Estamos? Sí, doctor. Cuando practiquemos ya la redacción de contratos, va a haber cualquier contrato, venta de inmueble, venta de carro, venta de moto, venta de bis, qué sé yo. Y ahí van a practicar cómo se establece la redacción y finalmente la firma. ¿Por qué? Porque el único que va a comparecer a la notaría a protocolizar o al reconocimiento de firmas, en este caso es Pedrito. Nadie más va a ir. Pedrito tiene los dos sujetos, las dos condiciones en su persona, pero una actúa como representante legal y en la otra actúa como persona natural. ¿Ok? ¿Está claro entonces? Sí, doctor. Sí, doctor. Exacto. Muy bien. Sí, doctor. Ahora, continuemos. Es muy importante conocer el 471 porque hay mucho de eso, ¿ya? Pero hay que cuidar, por favor, esos detalles. Tienen que cuidar esos detalles y asesorar a sus clientes con esos detalles, ¿ya? Doctor, yo tengo una duda, doctor. Adelante. Y yo tengo el conocimiento de que el poder, cualquier tipo de poder dura 3 años. ¿Es actualizado eso, doctor? A ver, adelantándonos,
Se dice que un contrato o un poder más bien dura 3 años, dura 1 año, o algunos dicen meses. Lo cierto es que lo que dispone la ley es lo siguiente. El mandato o poder se extingue por distintas razones. Una, cuando se ha cumplido el objeto para el cual se ha dado. ¿No? O sea, si el objeto era vender este inmueble, el momento que venda, se protocolice, se registre el nombre del comprador, ese poder no tiene más eficacia legal. Segundo, por renuncia del mandatario. Es decir, que el apoderado, por distintas razones, diga, ya no quiero ser. Por revocatoria hecha por el mandante o el titular. Diga, ya no quiero que este poder esté vigente, no quiero que sea mi representante legal. Por muerte de cualquiera de los dos, el poder pierde eficacia legal. O por haber cumplido el plazo que se ha establecido en el poder. Lo que nos lleva a pensar que sí podría establecerse un plazo de validez en el poder. ¿Cierto? El riesgo es que, si en el plazo previsto no ha cumplido su cometido, hay una contradicción. Entonces, en la práctica jurídica se toma que un poder va a tener validez, ¿sí? Va a tener validez hasta tanto y en cuanto no cumple el objetivo para el cual se ha otorgado. ¿Ya? Si es para vender, para vender. Ahora, es lógico pensar que si un vendedor, ante mi interés como comprador de un determinado bien, me presenta un poder del 2012, del 2010, lógico que voy a dudar. Puede que ese poder ya haya sido utilizado. Puede que haya sido revocado por el titular. Entonces se exige, no es que no sirva, se exige que ese poder sea revalidado en la notaría que se ha dado a objeto de averiguar si por si acaso existe una revocatoria de poder. Cuando es muy antiguo, excesivamente antiguo. Cuando es del año pasado, hace 2 años, hace 3, hace 4, ya todavía se estila con la averiguación correspondiente vía telefónica a la notaría correspondiente, se estila inclusive conocer si ese poder ha sufrido alguna revocatoria o no. ¿Por qué? Porque ahora cuando se hace la revocatoria de un poder, no necesariamente se debe hacer en la misma notaría donde ha sido otorgado el poder, se la puede hacer en otra notaría, presentando lógicamente el poder, pero la notaría donde se haga esta revocatoria debe informar con una copia específica a la notaría de origen. ¿Para qué? Para que esa revocatoria sea insertada en ese poder, junto a ese poder, para que cuando alguien llame y quiera averiguar, la notaría respectiva le comunique que ese poder tiene revocatoria. Ha sido revocado, por tanto, no sirve más. Doctor, Ahora, perdón, necesito terminar. Los poderes por los cuales se faculta para vender un vehículo, esos poderes tienen una duración legal de 3 meses. No lo dice el Código Civil, pero sí lo establece el Código Nacional de Tránsito. 90 días, 3 meses, tiene validez un poder para la venta de un vehículo. ¿Ya? Así específico está. Adelante, Ana María. perdón, doctor. Cuando se da un poder para un juicio, usted sabe que el juicio jamás se sabe cuándo inicia, pero cuándo se va a terminar. Entonces, ese poder tendría validez hasta la conclusión y sentencia final, ¿sí? Tendría que interpretarse de esa manera, ¿no? Tendría que, salvo la revocatoria, la modificación o ampliación que haga el titular. Doctor, en el caso del ejemplo de Pedrito, Sí, ya se utilizó, ya se hizo el contrato, todo eso, entonces ahí acabaría su fin el poder, ¿verdad? ahí se extingue el poder Y porque eso, ha cumplido su cometido, ha cumplido su y objetivo. eso tienen que hacer notar en notaría, ¿verdad? Lo que pasa es que con esta clase de poderes,
Cuando Pedrito se apersone a la notaría, ese poder original no solamente se va a transcribir en la minuta de transferencia, sino que el poder original se va a quedar en esa notaría como respaldo en el libro de protocolos. No le van a devolver a Pedrito el poder. ¿Por qué? Porque la transferencia se está haciendo a su favor como persona natural y este seguramente va a hacer el respectivo cambio de nombre. Lo que quiere decir que sobre ese inmueble se va a registrar al nuevo propietario, dejando de ser Sandro y siendo el nuevo Pedrito. Entonces ya no tiene objeto Doctor, ni utilidad del poder, ¿no? otra duda, doctor. En caso de que el poder se haga para procesos administrativos, Sí, tuviéramos que sacar fotocopias y hacer, autenticar, legalizar, ¿verdad? legalizar. Legalizar. En la misma notaría. Gracias, doctor. ¿Ok? Bien, algo más, chicos. Nada más. Continuamos. Vicios del Perdón, consentimiento. solamente, Adelante. solamente hacer la consulta, por ejemplo, aparte de la llamada de teléfono a una notaría para consultar la validez de este poder, ¿existe otra forma de poder revisar? Porque le comento que mi hermano tuvo ese mismo problema, digamos, ¿no? De que justamente el poder que tenía una persona no era real, era falso y era preparado por una persona Ujú. que cuando le llamabas igual te contestó, te dijo que sí, que era válido, que no sé qué, ¿no? Entonces, ¿hay otra forma de controlar? Sí. Cuando haya duda razonable, ¿cuándo nos nace la duda en el ejercicio profesional? Cuando de pronto para un inmueble del radio urbano, de la ciudad, nos presentan un poder otorgado en alguna provincia lejana. ¿Ya? Es raro. Ya uno es susceptible, a ver, de Crisa, Villas Ibero, Cuchumuela, Misque, ¿no? Y pregunta uno, ¿y por qué ha otorgado el poder en Misque? El propietario vive allá, ¿no? Y se tienen que fijar los datos generales del propietario que se consignan en el poder. Por decir, dice don Rafael Mendieta Humedes, mayor de edad, domiciliado en la avenida 4 Centenario, zona Cruce Taquina de la ciudad de Cochabamba. No se olviden que esos datos generales van a ser transcritos de la cédula de identidad. No se olviden que la cédula de identidad para firmar contratos debe ser vigente. Por tanto, nace la curiosidad de decir, ¿por qué si vive aquí, este poder es de Misque? Puede pasar lo que Emil se dice, que todo esté tan encadenado que vea el número, y a veces, muchas veces, chicos, y esta es una recomendación para más adelante a futuro, el poder solo consigna un número de celular, ¿no? Eso también es un datito que hace dudar porque es poco creíble pensar que una notaría no tenga un teléfono fijo. Entonces, cuando uno llama y como está un dato específico, el poder sí. Incluso te dicen, a ver, permítame, en 5 minutos vuelva a llamar, se lo voy a buscar, ¿no? Entonces, llamas y les dicen, sí, es el poder tal, listo. Y tú has confiado en que es la notaría donde has llamado y lógicamente ese poder está registrado. El otro camino es ir a la notaría personalmente, por mandarle al cliente y vaya y haga verificar en notaría. Pero cuando es lejos, pucha, ir hasta mis, pero ya, haremos una cosa entonces. Ubicaremos el teléfono de la notaria, el personal. Van a Dirnoplu, a la delegación departamental de Dirnoplu, que está aquí en la calle Jordán, entre Lance y San Martín, hacia el norte, y ahí están registrados todos los notarios. Van y dicen, quisiera el teléfono, por favor, personal del notario de Misque. Aquí está. ¿Para qué es? Es para verificar esto. A veces desde ahí se los hacen verificar. Cuando hablan con el notario y le dicen que tengo este poder, notarios le dicen, no, no tengo registrado. O si van a una notaría donde sí pueden ir personalmente y no existe registrado ese documento,
la notaría se va a quedar con ese documento porque va a dar parte a la fiscalía, porque es la comisión de indebido. Entonces, esas son las formas más o menos de asegurarse que un poder haya sido legalmente otorgado. ¿Listo? Gracias, doctor. Bien. Vicios del consentimiento. Entonces que esa manifestación de voluntad, esa manifestación de aceptación, puede tener vicios que pueden generar la ineficacia o invalidez del contrato. ¿Cuáles son estos vicios que pueden, valga la redundancia, viciar el consentimiento? Quitarle eficacia al consentimiento y en consecuencia quitarle eficacia al contrato. El error, el dolo y la violencia. ¿Ya? Los vicios del consentimiento se subdividen en 3 clases: el error, el dolo y la violencia. El error se subdivide en otros 3 tipos: error esencial, error sustancial y el error de cálculo. ¿Ya? El error de cálculo. La doctrina civil reconoce algunos otros más errores: error de derecho, error de facto, error. Los 3 que están en el Código Civil previstos son el error esencial, el error sustancial y el error de cálculo, que los vamos a ver. El dolo, lo conocen perfectamente ustedes, consiste en la intencionalidad, en la premeditación, en la planificación de cometer alguna acción antijurídica, ¿cierto? Antijurídica, no voy a decir un delito, una acción antijurídica. Hay la intencionalidad de hacer, dolo. Y la violencia, que puede ser violencia física, violencia psicológica, presión, ¿no? Por eso es que los contratos, chicos, si alguna vez han leído, especialmente en la cláusula del objeto, dice: dirá usted, señor notario, que los propietarios, de manera voluntaria, sin que medie error, dolo o violencia en su consentimiento, ¿no? Deciden transferir en compra y venta el citado terreno o lote de terreno a favor del comprador en el precio libremente convenido de él. No es por el azar que ponen aquí, que se pone aquí. Es precisamente para ratificar que el consentimiento es totalmente válido, porque la participación y concurrencia del vendedor es voluntaria, libre de toda presión, de todo dolo, de todo error. ¿Ya? Para eso es. Para cuidar y darle eficacia legal al consentimiento. Veamos entonces, ¿qué es el error? Definimos al error como la falsa apreciación o representación de la verdad o de la realidad contractual. ¿No? Es algo que nos hacen ver falsamente. Por eso se utiliza induce en error, direcciona en error. Nos muestran una verdad que no es. ¿Ya? Que no es. Este error, como les decía, es un vicio del consentimiento y se divide, y está en el 474 del Código Civil, primero como error esencial. Recae sobre la esencia, sobre la naturaleza del objeto, que lo vamos a ver más adelante. ¿Ya? Ahí está. Algunos autores doctrinarios reconocen un error de hecho en la naturaleza del contrato, error de hecho en el objeto del contrato, recae sobre la identidad, y más adelante lo vamos a ver ya de manera específica. Lo que me interesa es que sepan que el error como vicio del consentimiento se clasifica en esencial, en sustancial y en error de campo. Ahí está el error sustancial, previsto en el 475, es aquel error que recae sobre la sustancia, sobre la cualidad del objeto del contrato.
ya que lo vamos a ver también de manera específica cuando veamos el objeto. Ahí está, en la calidad del objeto, en la sustancia del objeto del contrato. El error de cálculo, que también está en el 475, este es más subsanable, mucho más, porque es la equivocación en una operación aritmética o en la consignación de algún número. Por ejemplo, suele suceder que le ponen en el monto del contrato $80,000 en números, ponen 80,000, y en la parte literal le ponen 80,000 bolivianos. ¿Cierto? Entonces hay un error entre la parte numeral y la parte literal. Pero eso es subsanable, ¿cierto? Se subsana y se corrige, no pasa nada. O algún error de sumas de esta multiplicación. ¿Ya? Otras formas de error, como les decía, algunos doctrinarios reconocen el error de derecho, error sobre el precio y valor, que está previsto también en el código, error en la celebración, eso es doctrina. Prefiero que manejen los tres. El dolo, ustedes lo conocen, la intencionalidad, las maquinaciones, artificios, el ardid, con que una de las partes puede inducir a la otra en error, la intencionalidad. En el 482 está el dolo del Código Civil, dice, es provocado a diferencia del error que es espontáneo. ¿No? Por eso el dolo se consigna dentro de la intencionalidad. Bien. Dolo que provenga de tercero es relevante si es conocido por el contratante que sea aprovechado. El dolo, como vicio del consentimiento, es causa de nulidad cuando únicamente ha sido empleado por la parte misma, sin que otro atribuya tal efecto al que procede de tercero. Eso lo vamos a estudiar cuando veamos uno por uno estas figuras. Pero el dolo es un vicio del consentimiento. Se requiere del ánimo, es decir, de la intención, ¿no? Formas de dolo, los vamos a ver también, de qué manera pueden inducirnos en error y de ese modo viciar el consentimiento. Ahí está, el dolo malo, el juez es quien interpreta, el dolus bonus, ¿no ve? La astucia con la que nos pueden hacer incurrir en error de manera maliciosa, de manera malintencionada. Algunos doctrinarios agarran el dolo bilateral, el dolo omisivo, y tratan de ver de que si no has denunciado, no has dicho nada, no has reclamado, has consentido, o sea que no hay dolo, dicen, ¿no? La violencia fácil. No es falta de voluntad, sino vicio en el proceso de formación de la voluntad, perturbado por amenaza, por coacción, por presión psicológica, presión emocional. Ahí tienen. Violencia física, ¿no? Lo más es que te ponga un cuchillo ahí y todo aquello, ¿ya? Lo que me interesa que rescatemos de los vicios del consentimiento, chicos, es que son tres, que si concurren en la celebración de un contrato, al viciar el consentimiento, están viciando la eficacia legal del contrato. Eso quiero, eso quiero dejarme entender. El consentimiento es uno de los primeros requisitos del contrato. Debe ser libre, debe ser espontáneo, voluntario. Pero si ese consentimiento ha sido logrado por error, por dolo o por violencia, está viciando el consentimiento y por ende está viciando el contrato. ¿Listo? Eso es lo que quiero que manejemos. Bien, estamos a menos de un minuto, jóvenes. Voy a parar acá la sesión. Quería avanzar un poco más, pero me interesa que cada tema que abordemos me entiendan bien, por favor. Entonces vamos a quedar acá y la próxima clase nos vemos. ¿Está bien? Está bien, doctor. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Chao.